Sacrificio perfecto de Jesús, de la obra completa y terminada en la cruz, de ese amor incondicional que proveíste, de ese amor tan grande, tan glorioso, tan maravilloso. Por eso te honramos, Señor, en este día. Honramos tu presencia habitando en cada uno de nosotros. Honramos tu poderío, tu majestuosidad. Y creemos en el nombre de Jesús que somos edificados a través de la maravillosa y bendita palabra tuya, Señor Jesús. Que somos edificados por el poder de tu Espíritu y la revelación de tu Espíritu sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias por ser bueno y ser fiel. Gracias porque tu palabra se cumple en cada uno de nosotros, porque tu palabra es una realidad en Cristo Jesús, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra nunca falla. Declaro en el nombre de Jesús espíritu, sabiduría y de revelación, según Efesios 1:17, para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús y cuáles son las riquezas de tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús declaramos en el nombre de Jesús que crecemos en el conocimiento tuyo, Señor, para poder operar esta fe gloriosa y maravillosa que nos has dado y has depositado en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús crecemos en esa maravillosa gracia en el Evangelio del Nuevo Pacto, en la revelación poderosa de ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el Señor en esta reunión, en el nombre de Jesús. Y a través de tu conocimiento, Señor, derribamos todo argumento mental que se levante contra el conocimiento tuyo y de tu palabra, en el nombre de Jesús. Y todo pensamiento lo llevamos cautivo a la obediencia tuya y tu palabra, Señor. La llevamos cautivo a la obediencia tuya en la cruz, Señor. Y en el nombre de Jesús. Gracias, precioso Rey. Gracias, precioso Jesús. Declaro que esos ríos de agua viva corren por nuestro interior, porque ya estamos plantados en el nombre de Jesús, en esas corrientes gloriosas que brotan de nuestro interior. Estamos plantados ahí en tu reino, Señor, y damos frutos abundantes de justicia, frutos gloriosos de conocer y entender la obra maravillosa tuya, Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias por la oportunidad de poder exponer tu palabra. Usa mis pensamientos, mi corazón y mis labios para poder expresar tu corazón a esta humanidad, Señor. Poder expresar tus pensamientos a esta humanidad para que sean libres en el nombre de Jesús. Y declaro que mientras enseñamos tu palabra, tu poderío, tu majestuosidad y tu Espíritu Santo estás ahí haciendo milagros creativos, sanando cuerpos, restaurando órganos disfuncionales cobrarán vida en el nombre de Jesús, porque tu palabra es vida y medicina para nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias, precioso Rey. Gracias, precioso Espíritu Santo. Gracias, Padre, por esta oportunidad gloriosa y maravillosa, en el nombre de Jesús. Seas más tú, menos yo, Señor, en el nombre de Jesús. Muy bien, pues damos la más cordial bienvenida a cada persona que nos ve a través de estos distintos medios, cada uno de los que estamos aquí igual, cada persona que nos ve por internet a través de nuestras páginas de Facebook, que es Fe y Poder Guadalajara y Palabra de Fe y Gracia Jalisco, así como cada persona que nos va a ver de manera diferida estos videos en nuestra página de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara. También damos la más cordial bienvenida. Cada persona que nos ve de los distintos países, Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, y cada persona también del continente europeo, cualquier otro continente, de España y cualquier otro continente donde nos pueda escuchar en el habla hispana, sea de manera directa o diferida. Estamos el día de hoy a 30 de enero del 2022, y a lo mejor esta palabra a usted, amigo, hermano, familiar, les va a llegar posiblemente en un año posterior, pero igual creemos que lo va a hacer libre, porque el conocer la verdad nos hace libres, y la verdad es Jesucristo. Ok, pues continuamos con Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, y el tema se llama La fe de Cristo
en el creyente, ¿ok? Y si tiene la oportunidad, amigo, que nos ve por internet, comparta. Entonces, comparta esas enseñanzas, amigo, que nos ve por estos medios de comunicación. No está compartiendo un ministerio, mucho menos mi nombre. Lo que menos quiero que salga mi nombre, pero sí queremos exaltar a Jesucristo. Y segundo, poder a través de la palabra, el nuevo pacto, hacer libre a una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Pero sobre todo también hacer libre a aquellos hermanos en Cristo que ya nacieron de nuevo, que por una cosa la religiosidad o el legalismo los tiene atados y que nada les funciona, y que están muriendo de enfermedades incurables, están muriendo en ese tiempo de complicado que estamos pasando. Para los hijos de Dios no debe ser complicado. Sin embargo, hay hermanos en Cristo que están muriendo. Y esa es nuestra finalidad, es poder hacer libre a alguien. Compártalo. Muy bien. Entonces, Gálatas capítulo 5, versículo 6. Dice así la palabra: en el nombre de nuestro maravilloso, glorioso Señor Jesucristo. Gálatas 5, 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra u opera por el amor. ¿Ok? La fe que obra u opera por el amor. Muy bien, pues estamos, al estar viendo este tema, estamos literalmente viendo principios espirituales importantes, por lo cual, y creyendo sobre todo que Romanos 12, 2 y 3 dice que se nos fue depositada una medida, o la medida de fe con la que operó Jesús sobre la tierra, la gran medida de fe que es la fe de Dios en nosotros, ¿ok? ¿Por qué? Por Jesucristo que habita en nuestro corazón, y nos hemos unido a Jesús, y Él nos ha proveído esa fe para que nosotros lo operemos. La responsabilidad de nosotros es operar la fe. Si bien es cierto, la manera más práctica, correcta, es tener la información de cómo operar esa fe. Y la manera que podemos operar esa fe es a través de entender el nuevo pacto, entender la obra completa y terminada de Jesús en la cruz, para que nosotros podamos expresar de lo que hay en nuestro corazón, podamos expresarlo por nuestra boca y podamos hablar lo que está escrito, ¿ok? Si nosotros no tenemos ese conocimiento pleno de lo que Jesús hizo en la cruz, muy difícilmente podríamos operar una fe que se nos fue dada, pero de nada serviría tener una fe, es decir, en otras palabras, de nada serviría que alguien le dijera a usted como algo natural, un ejemplo, que le regalara un avión para que usted lo piloteara. Pues sí, lo iba a tener de lujo ahí, nada más el avión. Si usted no, ¿qué va a pasar usted? Tiene que ir con un instructor, tiene que prepararse, tiene que enseñarse a cómo operarlo, practicar cómo operar ese avión para poder lograr en cierta manera tener perfeccionarse en la manera de operar un avión para poder tanto levantarse como aterrizarse. ¿Qué va a pasar si no sabe operar el avión? Se nos va a venir abajo ahí, va a perder la vida. Es lo mismo que sucede en el área de la fe. Si no somos instruidos en la mejor manera de cómo operar esa fe, ¿qué va a pasar? El avión se va a caer y se va a matar la gente. Entonces eso está sucediendo en este tiempo. Quiero hacer una aclaración, sobre todo en el sentido cada vez que hablamos de que la fe obra o opera por el amor, pero ¿cuál amor? No el de nosotros, sino el de Cristo en la cruz, entendiendo el amor de Dios que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y que en Cristo Jesús sacrificó todo lo que nos era contrario, todo pecado, toda iniquidad lo sacrificó en Jesús para liberarnos a nosotros de ello hace más de 2000 años, ¿ok? Y yo hago una aclaración, que la fe que obra o opera por el amor de Cristo en la cruz. Entonces, ¿qué necesitamos o qué información necesita revelada necesita entender usted o conocer? El nuevo pacto. Cristo Jesús de la cruz, ¿para qué es nuevo pacto? Cristo Jesús en la cruz llevando los pecados, las enfermedades, las maldiciones que nos eran contrarias y que venían establecidas en una ley. Ahí se estableció
aunque la maldición venía desde Adán. ¿Estamos entendiendo? Desde Adán venía la maldición, pero en la ley se reflejó, se estipuló de una manera detallada la maldición, ¿ok? ¿Sí me entiende? Entonces, Cristo nos redimió de la maldición que vino por el pecado de Adán, ¿ok? Así estamos viendo, ¿eh? Entonces, de ahí vamos a entender que necesitamos información revelada en nuestro espíritu. Y eso no va a venir entendiendo que debemos de practicar una ley mosaica. No va a venir cuando mezclamos pactos, tampoco va a venir. No va a venir por hacer buenas obras, sino va a venir por un entendimiento. Entender, sobre todo, por eso dice el apóstol Pablo en Efesios 1:17, mire. Efesios 1:17 dice el apóstol Pablo: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de qué, y de revelación. Revelar, ¿qué significa? Significa quitar el velo, ¿sí sabía? Porque muchos de nosotros tenemos un velo de la religión. Primero teníamos un velo de cierta religión donde estábamos y no éramos nacidos de nuevo. ¿Cuál era el velo? Bueno, que tenemos que hacer muchas obras. Recuerda, en esa religión hacíamos obras. Llegaba Semana Santa y se ponían a ayunar. Llegaba Semana Santa y se santificaban durante 40 días. Y comían mucha capirotada. Y no comíamos carne los viernes, ¿recuerda? Entonces, ahí creíamos que por no comer carne los viernes o el primer miércoles que comenzaba la Semana Santa para ellos creían que ya con eso iban a santificarse y apartarse y a ser agradables para Dios. Veníamos de ese sistema, ¿ok? El problema es que nos salimos de cierta religión y nos metimos a otra religión, que es el cristianismo. Porque el cristianismo no necesariamente está identificado como personas nacidas de nueva. El cristianismo incluye varias religiones. Creo que están incluidos hasta los mormones, ahí no sé quién más están en el cristianismo, ¿ok? Pero también existe la religión cristiana evangélica. Ese es el problema. Salimos de cierta religión y seguimos practicando religión, que significa religar o volver a ser atado. ¿Atado con qué? Atado con las viejas costumbres, atados inclusive con una ley. Eso significa religar o volver a ligarse a lo que antes había. En este caso, cuando hablamos de religar, estamos hablando de la ley de Moisés. Religar o volverse a ligar a una ley de mandamientos que ya no nos aplica. Eso también significa religión. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de legalismo, ¿de qué cree que estamos hablando? Legalismo es de ley, habla de ley, practicar una ley o inclusive combinar el evangelio de la gracia, que es el del nuevo pacto en Cristo Jesús, con el evangelio, o más bien no es evangelio, porque no son buenas nuevas la ley. La ley eran malas noticias de la ley. Si cumples 613 mandamientos, vas a lograr todas las bendiciones de Dios. Pero si incumples uno, ya no te mereces nada, ¿ok? Entonces, mire, lo que quiero hacer la aclaración es principal esto. Estamos enseñando nuevo pacto. Porque antiguo pacto no nos aplica. ¿Qué es nuevo pacto? Bueno, de Cristo Jesús en la cruz hasta estos días es nuevo pacto, ¿ok? Ahora, cuando estamos hablando de un sistema religioso o religión cristiana evangélica, estamos hablando de personas nacidos de nuevo, porque hay religiones no nacidos de nuevo y hay religiones de que ya son nacidos nuevos y siguen practicando una religión, se vuelven a religar a una ley, se vuelven a religar a un legalismo de practicar obras humanas para poder agradar a Dios, o practicar obras o cumplir mandamientos de la ley de Moisés para agradar a Dios. Ok, entonces eso es religión, religar o legalismo, cada vez que hablamos de legalismo. Ahora, algunas personas que practican religiosidad, legalismo o religión cristiana, no estamos haciendo referencia a que el 100% de ellos, cuando hablamos aquí en el púlpito, que el 100% de ellos son malos. Lo que estamos diciendo principalmente es que muchos enseñan religión cristiana, practican o enseñan ley de Moisés o la mezcla de pactos, gracia con ley de Moisés. Entonces no estamos diciendo, cuando estamos en contra de un sistema, estamos en contra de un sistema religioso que viene a destruir al ser humano, principalmente, ¿no?
Entonces, cada vez que enseñamos el nuevo pacto, todos los que enseñamos el nuevo pacto, el Evangelio de la Gracia, estamos liberando a los congregantes, a los hermanos en Cristo, a los creyentes, sacándolos de una religión. Porque hay religión cristiana evangélica, nacidos de nuevo, que siguen religándose o atándose con la ley de Moisés de mandamientos y preceptos, ¿ok? Ahora, siempre que hablamos de personas que enseñan una ley o practican una ley o mezclan el nuevo pacto con el Antiguo Testamento de la ley de Moisés, no todos son malos. Hay personas de buen corazón, hay personas que enseñan el Evangelio porque así fueron enseñados ellos. Entonces, en mi caso, yo extiendo misericordia para con ellos, en ese sentido, y el amor de Cristo, porque yo sé que si estamos enseñando nuevo pacto, se va a oponer a muchos preceptos que están enseñando ellos. Entonces, para mí es en una frase humana, extender misericordia. En una frase humana, humanamente hablando, puedo decir, les tengo lástima. ¿Sí me entiende? Para que usted me entienda, les tengo lástima. Pero yo sí lo veo la misericordia, pues tenerle lástima que está en un sistema religioso que los está destruyendo. Hermanos en Cristo están muriendo ahorita a causa de haber sido o practicar una religión cristiana evangélica. Están muriendo. ¿Cómo podemos explicar que un hermano muera? Solamente que haya tenido el legalismo y la religiosidad. Es la única manera de explicarte que un hermano pueda morir, porque las semillas que se sembraron en él, si fueron semillas de ley, fueron semillas de condenación, de culpabilidad. Porque cada persona que haya escuchado conforme a la ley de Moisés que es pecador, ahora en el nuevo pacto en Cristo Jesús, cuando él dice que en Efesios capítulo 1, mira, aprovechando que estamos en Efesios capítulo 1, dice, vamos a leer unos versículos más atrás. Dice, vamos a ver desde el versículo 4, ¿no? Efesios 1:4, según nos escogió en él. Cuando habla en él, significa que nos escogió Dios en Cristo Jesús, ¿ok? Desde o antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Quién es un santo? Aquel que ha sido santificado por la sangre del Cordero, no aquel que trata de santificarse por sus obras, ¿ok? Ese es un santo según el nuevo pacto, ¿ok? Dice en amor, o sea, nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién llegamos a ser hijos de Dios? Por medio de Jesucristo, ¿verdad? Según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuál fue la voluntad de Dios? Que fuésemos hechos hijos a través de Jesucristo. Esa fue la voluntad de Dios. Si usted quiere conocer la perfecta voluntad de Dios, es que seamos hijos, herederos, coherederos con Cristo a través de Jesucristo, ¿ok? Dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, para alabar el maravilloso sacrificio y la obra concluida de Jesús, que no merecíamos ser salvos, pero Él por su gracia, por ese favor inmerecido nos dio la salvación, ¿ok? Por eso para alabar la gloria de su gracia. Hay gloria en la gracia de Jesús, en el sacrificio de Jesús, con la cual nos hizo aceptos. ¿En quién somos aceptos? En Cristo Jesús. Independientemente que la religión cristiana nos diga que somos pecadores por nuestras obras, nosotros somos siempre y seremos aceptos en Jesús. Aunque personas religiosas nos digan que no merecemos irnos al cielo por haber practicado cualquier acto. Personas que dicen, bueno, fulano de tal, porque está practicando este tipo de obras en la carne, ya no se va a ir al cielo. Entonces, aunque nos diga la religión cristiana nos diga que no somos merecedores de irnos al cielo y de la vida eterna en Cristo Jesús aquí en la tierra, ¿qué cree? Siempre la palabra dice que somos aceptos en Jesús, no por nuestras buenas obras, sino por el sacrificio perfecto de Jesús, por la obediencia de Jesús, no por mi obediencia. Somos ya aceptos en Jesús. ¿Entendemos? Ahora, en quien tenemos redención. ¿Qué es redención? Perdón de pecados, ¿ok? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados,
según las riquezas de lo que Cristo Jesús conquistó en la cruz, ese favor inmerecido que es la gracia. Él me proveyó perdón de pecados aunque no me lo merecía, pero perdón de pecados pasados cuando estaba muerto espiritual, presentes, y ¿qué cree? Si llego a pecar en el futuro. Él ya proveyó a través de su gracia, ¿ok? ¿Qué proveyó? Perdón de pecados. En otras palabras, ya no somos pecadores, ¿ok? Eso significa, ya no somos pecadores. Ok, entonces, cuando hablamos de un sistema religioso nuevamente o religión cristiana, siempre estamos haciendo referencia principalmente cuando hablamos de personas que enseñan o predican la ley de Moisés, no estamos diciendo que todas las personas que predican, enseñan y quieren ligar al pueblo a través de leyes o la ley mosaica, sobre todo, o mandamientos de obras para poder agradar a Dios. No todos ellos tienen mal corazón, tienen un buen corazón algunos de ellos. El problema es que en su buen corazón tienen ignorancia y enseñan por ignorancia la mezcla de pactos, ¿me entienden? La mezcla de pactos la enseñan por ignorancia y yo tengo compasión de ellos en eso, o extiendo esa misericordia con ellos, es decir, me dan lástima. Para que usted me entienda en términos humanos, me dan lástima, porque hermanos en Cristo que están practicando ese tipo de religión están muriendo en este tiempo. Entonces, ¿por qué están muriendo? Porque cuando yo les digo mezclen los pactos, es decir, Jesús te salvó en la cruz, pero ¿qué crees? Ahora tienes que hacer obras para agradar a Dios. ¿Qué estamos diciendo? Pues nos vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 10. Y por eso están muriendo nuestros hermanos en Cristo de la religión cristiana. Por esto, por Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere, dice, no en unas, sino en todas. ¿En qué? En todas las cosas escritas en el libro de la ley. Es decir, cualquiera que quiere practicar un solo mandamiento de la ley y me diga, pastor, yo no voy a robar el día de hoy, no voy a pensar en robar, ni nada, no voy a robar. Entonces, no voy a robar y me voy a dedicar y enfocar mi atención a no robar. Pero no incumplió los otros 612 mandamientos, no cumplió los otros 612, siempre va a venir maldición. Si a alguien le dice, inclusive, fíjese, si alguien le dice, no peques hermano, pórtate bien, se ve un mensaje subliminal y bueno, pero no es un mensaje del nuevo pacto. Porque si yo les digo, pórtense bien, les estoy diciendo, practiquen obras para agradar a Dios. Pórtense bien hermanos, ya no pequen, les estoy hablando ley. Y cuando yo les hablo ley, en ese momento en su subconsciente viene condenación. Porque ¿qué pasa si cometen un error? Si le digo, hermanos, la Coca-Cola es pecado. ¿Qué pasa cuando se toma una? Porque allí, aunque usted se ría, hermanos en Cristo creen que tomar Coca-Cola es pecado, porque creen que la Coca-Cola es del diablo. Imagínense si a algún hermano se le antojó, estaba deliciosísima, escarchada en hielo y todo el rollo, y la Coca-Cola de esas de 600, esas chiquitas con envase grueso, saben más ricos, ¿no? Y luego llega otra persona enfrente de ella y luego y la Coca-Cola espumó, todo le sale el humito arriba de la Coca-Cola. En pleno Sinaloa con 40 grados, imagínense la ciudad de Los Mochis allá, o Culiacán, o en Mazatlán, 40 grados, y una Coca-Cola saliéndole humito. Ay, Dios mío. Y el hermano cayó en la tentación y se tomó la Coca-Cola. ¿Qué cree? En ese momento, como el líder le metió en su subconsciente, cuando estoy hablando de su subconsciente, estoy hablando de conciencia,
les metió en su conciencia que era pecado tomar Coca-Cola. En ese momento, en el momento que se la tomó, le falló a Dios. Él cree que le falló a Dios. Y en ese momento, inmediatamente, el cuerpo de esa persona cree que merece castigo. Su subconsciente cree que merece castigo. La mente no renovada cree que merece castigo. Entonces ahí vienen las enfermedades, ahí vienen los accidentes, ahí vienen las muertes prematuras, ahí vienen los paros cardíacos, ahí vienen los que murieron a través de este virus, por ese tipo de mentalidad religiosa y legalista, porque le falló a Dios y su subconsciente le dice: mereces castigo. Y eso es lo que hacía la ley. La ley decía y les creaba conciencia de pecado para decirles que estaban mal, y que cada persona que estaba mal o incumplía un mandamiento merecía un castigo. Sí sabía que cuando se incumplían mandamientos había una pena. Sí sabía. Sí había pena. Había un castigo. Había una ley que le decía: te mereces condena. Te mereces, por el pecado que cometiste, te mereces condena. Y el detalle que eso, yo he visto morir hermanos en Cristo a causa de ello. Y luego la gente se pregunta, bueno, unos que son generosos dicen: bueno, el hermano ya partió con el Señor, gloria a Dios, que fue mejor irse con Cristo que estar aquí en la tierra. Gloria a Dios, qué bueno que se fue ya, pero no era la perfecta voluntad de Dios que se fuera en ese tiempo. Que es mejor estar con Cristo, dicen, es mejor, hermanos, estar con Cristo. Y el hermano ya no está sufriendo, Clodomiro ya no está sufriendo. Pues no está sufriendo, pero no era la perfecta voluntad de Dios que se fuera en ese tiempo. ¿Entendemos? Entonces, hay personas buenas dentro de la religión cristiana, pastores muy buenos dentro de la religión cristiana con buen corazón, pero enseñando ignorancia desde los púlpitos, combinando pactos, y ellos no se dan cuenta que están mal. Yo lo respeto en ese sentido. Son mis hermanos en Cristo, los voy a ver en el cielo. ¿Me entiende? Por eso siempre que hablamos aquí en contra de un sistema religioso, y no estamos haciendo y diciendo el 100% de los pastores que son legalistas y enseñan ley son malos. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que en sí el sistema es malo, pero hay pastores de buen corazón enseñando un sistema incorrecto, que es el sistema de la ley o la mezcla de pactos. ¿Entendemos ahí? Pero no el 100% de los pastores legalistas son buenos, porque la ley no a todos les produce cosas buenas. Aunque tengan buen corazón, hay unos de buen corazón, pero hay otros que la ley les produce cosas malas. ¿Me entiende? Produce frutos la ley malos, pero no a todos les produce frutos malos en el sentido que son malos o actúan mal, pero a otros sí. Y el evangelio de la gracia, el nuevo pacto, siempre va a producir frutos buenos. Rara vez produce frutos malos, excepto que la persona no entienda el evangelio de la gracia del nuevo pacto. ¿Sí entendemos? Ok, entonces cuando digo que personas que están enseñando ley lo están enseñando por ignorancia, pero otros que creen, después de haberme escuchado a mí o a cualquier otro predicador de gracia, y aún siguen enseñando ley o contradiciendo lo que estamos hablando de gracia, entonces para esos no hay excusa. Como dice el apóstol Pablo, no tiene excusa, porque ya escucharon el evangelio y ¿qué creen? Negaron el evangelio y contradicieron el evangelio, porque me escucharon a mí o escucharon a cualquier otro predicador de gracia juzgando y criticando el evangelio del nuevo pacto. Ahí sí, pues ya no hay excusa, porque ya nos oyeron. Pero los que lo hacen por ignorancia, pues están enseñando ley de Moisés y mezcla de pactos por ignorancia, no porque sean malos. Lo malo sería que alguien que no entienda el evangelio del nuevo pacto y juzgue el evangelio del nuevo pacto y diga: no, pues está mal el pastor Sergio porque está enseñando que ya pues nuestros pecados fueron perdonados y que ya no somos pecadores. Está mal. Bueno, yo no tengo la culpa que Cristo no me haya perdonado mis pecados. Yo no tengo la culpa que Cristo haya llevado en ese sacrificio perfecto mis pecados, pasados, presentes y futuros. Yo no tengo ese problema. No es problema mío que Cristo lo haya hecho. Él lo hizo por mí, aunque no me lo merecía, Él lo hizo. ¿Ok? Entonces, aclarando eso, vamos a continuar. ¿Ok? Entonces, todo legalista religioso, no todos tienen mal corazón. ¿Entendemos?
Quiero que le quede bien claro en su corazón. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Que no todos son malos. El único detalle es que a pesar de que sean buenos en su corazón, la misma ley, en algunos de los que oyen lo que predican ellos, esos pastores predican ley, legalismo, religiosidad, y los oyentes, aunque sean de buen corazón, caen en pecados, ¿me entiendes? Caen en muchos errores por el problema del legalismo, ¿ok? Tienen buen corazón, no lo negamos, pero hay otros que la ley los hizo mañosos. Ahí viene el problema, que escucharon el evangelio de la gracia, lo criticaron, lo juzgaron porque no lo entendieron. O sea, yo no tengo la culpa que no entiendan, porque si abrimos nuestro corazón a entender el evangelio, lo vamos a entender. Pero ¿qué cree? Viene de un corazón sincero, que Señor, yo quiero aprender. El apóstol Pablo me habló del evangelio de la gracia. El pastor Sergio repite lo que dijo el apóstol Pablo. Señor, pues yo quiero aprender, aunque no lo entienda, pero quiero aprender, aunque no lo entienda ahorita, pero quiero que se me revele, Señor, revélame, quítame el velo, porque la ley pone velo. ¿Sí sabe? Dice en 2 Corintios 3 que la ley, hay un velo que les pone cada vez que se predica a Moisés, dice que hay un velo, que no pueden ver el nuevo pacto. ¿Me entiende? Entonces, aquí la cuestión es, si alguien enseña ley, bueno, yo no lo estoy juzgando a él, yo estoy juzgando la doctrina o el sistema que viene a matar y a destruir al pueblo de Dios. Yo puse una vez un post donde dije el 95%, por no decir el 99%, de los hermanos en Cristo que están muriendo, no es porque realizaron actos en la carne malos y para morirse, sino fue por la semilla que les sembraron de condenación, y ellos creyeron que aunque la hayan regado, algún pecado que hayan cometido, ellos creen que merecen la condena y ahorita murieron. ¿Me entiende? Digo, desde simple y sencillamente, desde el hecho de que no estuvieron de acuerdo en algo que el pastor enseñó o en alguna acción que realizó el pastor de su congregación, desde ese momento ya hay condena, porque los pastores les enseñan: hermanos, si usted no está de acuerdo conmigo, está contra Dios. El que no está conmigo está contra mí. No necesariamente, porque si yo me opongo a un sistema, en otras palabras, los que dicen: hermanos, ¿usted dónde conoció el evangelio? Le van a decir: ¿dónde lo conoció? A ver, dígame, ¿dónde lo conoció? ¿En esta iglesia? No. Ah, pues el Señor lo mandó a que permaneciera todo desde ahorita hasta que se muera en esta iglesia. No es así, esa es una mentira, porque para Jesús son ovejas, para nosotros, para mí son discípulos ustedes, no son ovejas. Pero las ovejas de Jesús no las llamó necesariamente para que estén en un lugar específico, porque si no les está enseñando el nuevo pacto y se les está ligando y van a morir a causa de ello, óigame, no tienen que permanecer en esos lugares. Yo no soy de esa idea, ¿sí me entiende? No tienen que permanecer en esos lugares, pero yo tengo lástima, así por no decir misericordia, pues para que usted lo entienda un poquito más, me da lástima por toda la gente que está en un sistema religioso, porque yo sé que vienen muchas muertes, yo lo percibo, no le estoy declarando nada a ellos, ¿no? Yo percibo en mi corazón que hermanos en Cristo van a seguir muriendo a causa de la condenación que viene a través de la mezcla de pactos o predicar la ley de Moisés. Yo sé, y van a seguir muriendo hermanos, y van a seguir muriendo, pero yo creo y declaro que si usted se le revela y se le quita el velo de la ley o de la mezcla de pactos, usted va a permanecer firme independientemente de las circunstancias que vengan, porque usted ha entendido el sacrificio perfecto de Jesús. Y si aún no lo he entendido, no lo juzgo, solamente sigo oyendo. Y cada persona que nos escucha por internet, si no entiende lo que yo hablo, sigue oyendo. Al principio me va a criticar: el pastor Jesús está loco, el pastor Sergio, porque está enseñando esas loqueras. Yo tengo que cumplir, tengo que hacer obras para quedar bien con Dios. Bueno, no importa que esté en contra de lo que yo enseño, pero sígame oyendo. Sigue oyendo. Y el siguiente servicio me va a seguir echando leña y va a decir: el pastor Sergio está mal, está enseñando un evangelio raro. No importa que me critique, sígame oyendo. Y llega el momento en que se le va a revelar el evangelio de la gracia. No importa, sigan oyendo, critíquenme, échenme leña, maltrátenme por internet, con palabras obviamente, ¿no? Porque si me quieren golpear les voy a contestar. Entonces, digo, ¿a poco si alguien lo quiere golpear usted no se va a defender? Pero hay alguien que nos defiende de todos modos y que no va a permitir que lleguemos a ese grado, ¿no?
Va a haber un ángel ahí que va a detener a las personas. Entonces, mire, dígame lo que usted hable mal de mí, hable mal con otros, hable mal de mí, no importa. Deme publicidad gratis. Diga, el pastor Sergio está predicando herejías porque está predicando el nuevo pacto en Cristo Jesús. Imagínense, herejía, ¿no? Está predicando que en Jesús ya nos perdonaron todos nuestros pecados y que ya no somos pecadores. Hable mal de mí, no importa. Deme publicidad mala, pero a fin de cuentas publicidad. No importa, pero sígueme oyendo. Y va a llegar el momento en que sus ojos sean abiertos. Porque yo criticaba este evangelio antes. Yo decía que este evangelio era un evangelio incorrecto. Yo lo decía antes. ¿Hasta que cree? Se quitó el velo. Realmente se tiene que revelar el evangelio de la gracia. Se tiene que revelar. Entonces no todos los pastores, ministros que enseñan ley o combinan pactos son malos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces si hablamos en contra de un sistema, simplemente es para liberar a personas. El que quiera ser liberado y el que pueda escucharnos, ¿no? No tiene que escucharnos, nadie tiene que escucharnos. Estas enseñanzas de doctrina son exclusivamente para la iglesia de Cristo, para ustedes. Y cualquier persona que nos quiera escuchar, el que no nos quiera escuchar igual, pues cambie el otro canal y váyase allá donde lo estén atando, no importa. Ok, ahora, la mayoría de las personas, nuevamente insisto, que han muerto en este tiempo de pandemia ha sido por el legalismo, la religiosidad que les trajo condenación y creían que merecían un castigo por algo que hicieron mal. Desde el hecho de que el que está en contra de que la Coca-Cola es del diablo, y bueno, él dice la Coca-Cola es del diablo, se toman una y ¿qué creen? Creen que ya su subconsciente le dice mereces condena, porque la conciencia los condena. El problema es que la conciencia, y para allá vamos a ir, bueno, no ahorita, en el tema de espíritu, alma y cuerpo, que no lo estamos viendo ahorita, lo vamos a continuar próximamente. Vamos a ver un tema que se llama Jesús o Cristo, ¿a quién oír? Como creyente en el nuevo pacto, ¿a quién oír? Porque muchas personas escuchan a Jesús y creen que lo que dijo Jesús en los 4 evangelios nos aplica, pero no es así. Yo no escucho a Jesús, yo escucho a Cristo Jesús. Es otra manifestación del Hijo de Dios, y es a veces lo que no se entiende. Pues Jesús lo dijo, y si Jesús lo dijo, yo lo creo. Mire, vamos a Mateo 7. Mateo 7. Para que usted entienda, Jesús predicó ley, practicó una religión, porque él nació bajo la religión de los fariseos. Practicó ley, conoció ley, enseñó ley y le dio una perfección a la ley para que viera que nadie la podía cumplir en Mateo capítulo 5. En el sermón, creo que es del monte, ¿no? Entonces, operó en principios de gracia cuando sanó a personas y dio pequeños destellos o principios acerca del evangelio del reino, pero nunca les reveló el evangelio de la gracia a sus 12 discípulos, sino que fue al apóstol Pablo cuando ya estaba Cristo resucitado. O sea, Jesús resucitado es Cristo Jesús, no es Jesús, es Cristo Jesús. Cuando ya está resucitado el Cristo que es eterno, le reveló entonces el nuevo pacto al apóstol Pablo. Por eso cuando usted ve el monte de la transfiguración, decía la voz del Padre que decía, a él oíd. Mire, está muy interesante esto, no quiero meterme en ese tema, pero es un tema básico que tenemos que entender para que los que enseñen conforme al nuevo pacto, entendiendo que deben de oír a Cristo Jesús y no a Jesús, el que anduvo y predicó la ley. ¿Entendemos? Entonces mucha gente agarra parejo y dice, Jesús lo dijo, yo lo creo y órale, ahí les va. Nos quedamos en Mateo 7 y luego dije que íbamos ¿a dónde? Bueno, vamos a ver el monte de la transfiguración. El monte de la transfiguración, les voy a ir dando pequeños tips. Mateo capítulo 17.
6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto, Mateo 17:2, y se transfiguró. Usted está viendo ya a Cristo Jesús. Cuando se transfigura es Cristo Jesús, no es Jesús de Nazaret. ¿Okay? Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como ¿qué? Si usted va a Apocalipsis, ¿qué imagen tiene Juan de Jesús? No es el Cristo, no es Jesús o Jesucristo que anduvo sobre la tierra. ¿Por qué no hay ni una foto? ¿Por qué no hay una descripción física de Jesús? ¿Por qué no existe? ¿Que no es el más importante en toda la tierra para sus discípulos? ¿Por qué ni un discípulo dejó nada? Porque en el Apocalipsis a Juan se le reveló ¿cómo qué? Rostro y ojos de fuego. ¿Sí ha visto esa imagen de Cristo del Apocalipsis? Bueno, ok. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció el rostro como el sol. Ese es el Cristo resucitado que pudieron ver y percibir 3 discípulos de Jesús que se llamaban ¿quién? Pedro, Jacobo y Juan. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. En otras palabras, se transfiguró su cuerpo. ¿Okay? Y se transfiguró delante de ellos. ¿Qué significa que se transfiguró? Que se convirtió en el Cristo viviente y el eterno. ¿Sí? Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos, se transfiguró. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿A quién? A él oigan, por favor. Le estoy diciendo a los predicadores, no usted, ¿no? Que está... Le digo a los predicadores que enseñan y se paran de un púlpito a enseñar, a pastores, ¿ok? El Padre amado dijo que oyéramos ¿a quién? Al Cristo resucitado. ¿Okay? Sale con ojos de fuego, ¿no? En el Apocalipsis, ¿no han encontrado? Ese es el Cristo resucitado que le reveló el nuevo pacto al apóstol Pablo. Entonces, ¿a quién vamos a oír? ¿A Jesús que predicó la ley y anduvo bajo la ley? ¿O a la otra manifestación del Hijo de Dios, que es Cristo Jesús? Apocalipsis 1:14, ¿nos puede leer con el micrófono? Apocalipsis, ¿qué dice? Bueno, ahorita vamos a ir para allá, para que usted lo vea. La fe debemos operarla por el conocimiento de oír a Cristo Jesús, el que le reveló el nuevo pacto al apóstol Pablo, no Jesús de Nazaret que anduvo predicando acerca de la ley de Moisés, operando bajo principios de gracia y dándole pequeños destellos acerca de lo que venía, que es el reino de Dios. ¿Listo? Desde el 13 dice, Apocalipsis 1:13. Ajá. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Su rostro como llama, sus ojos como llama de fuego. Ok, ¿nada más es todo lo que viene? Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Bueno, ojos de fuego tenía, literalmente era el Cristo resucitado que se le apareció. ¿A quién? Pedro, Jacobo y Juan, en el monte de la transfiguración. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas,
y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Okay, también ojos de fuego, ¿verdad? Ese también, esos tres, ya van dos y un tercero versículo que nos habla de el Cristo resucitado, ¿ok? No Jesús de Nazaret, sino el Cristo resucitado. Apocalipsis 1:16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. ¿Su rostro era como? El sol. ¿Qué más? Su rostro era como el sol y sus ojos como llamas de fuego. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la imagen del Cristo resucitado. ¿Ok? Entonces ya regresamos a Mateo 17. Versículo 2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. ¿Estamos de acuerdo que no era Jesús, era Cristo resucitado ahí? Cuando anduvo sobre la tierra les dio una pequeña imagen de Cristo Jesús. Nuevamente, Jesús de Nazaret, cuando anduvo sobre la tierra les dio una pequeña imagen del Cristo resucitado. ¿Sí lo capta? ¿Por qué? Porque se transfiguró de acuerdo al Cristo eterno. Después de que resucitara el Cristo eterno, le iba a revelar el evangelio, el nuevo pacto de la gracia al apóstol Pablo, no a sus 12 discípulos. El que anduvo con sus 12 discípulos fue Jesús de Nazaret, otra manifestación del Hijo de Dios. Jesús de Nazaret, una vez que muere y resucita, es Cristo Jesús, el que le enseñó el nuevo pacto al apóstol Pablo. ¿Por qué? No a sus 12, porque eran muertos espirituales. A ellos no les enseñó el nuevo pacto, fue al apóstol Pablo. Qué tremendo, ¿no? Al religioso de religiosos, apóstol Saulo, porque era religioso de religiosos, fariseo de fariseos. Estudió bajo los pies de Gamaliel, uno de los mejores maestros de Israel. Imagínense. Legalista más no poder, a tal grado que mataba gente por defender la ley de Moisés. ¿Sí sabe que mataba gente por defender la ley de Moisés? ¿A cuántos no mataron en el nombre de Dios en la Santísima Inquisición? ¿A cuántos no mataron por el nombre de Dios? Infinidad. ¿Ok? ¿Por qué tuvo que venir Dios a revelárselo al apóstol Pablo? Porque era el más conocedor de la ley. Y el único que podía explicar el nuevo pacto era el apóstol Pablo. Muchas personas dicen: pastor, es que el Señor no quiere personas que sean estudiosos, no les gustan los estudiosos, porque Él escoge de lo más vil y menospreciado. Es decir, no importa, digo, ya sin ofender, ¿me entiende? No importa que usted haya estudiado primaria, siempre y cuando estudie una carrera en Cristo Jesús. Alguien puede haber estudiado primaria, pero haber estudiado en un seminario, por decir, donde se le enseñara la correcta palabra de Dios. No importa que haya estudiado primaria, no importa que en el mundo natural usted nada más sepa leer y escribir, pero ahora en Cristo Jesús usted puede aprender muchos principios. Puede especializarse en ser una persona que estudia en un seminario acerca de principios espirituales bíblicos del nuevo pacto. Entonces será mejor que cualquiera que haya estudiado una carrera en lo natural. ¿Entendemos? Y no digo que, no estoy promoviendo que no estudien. Sí, si puede estudiar, estudie en lo natural también. Se le pueden facilitar más cosas para que entienda la palabra también. En otros casos se dificulta, en otros se entiende, en otros se dificulta, porque muchas veces la ciencia natural obstaculiza muchos principios espirituales, porque la ciencia es ver para creer. Para la ciencia lo que enseñamos nosotros es una hipótesis, porque no está comprobada, pero pues nosotros lo hemos comprobado porque hemos sanado de enfermedades incurables, porque hemos visto el poder de Dios en muchas áreas. Para nosotros ya no es una hipótesis el evangelio. Hipótesis es un hecho no comprobado. Entonces a veces la ciencia en cierta manera contradice o se les complica a aquellos que estudian demasiado en lo natural entender lo espiritual. Pero si usted está en Cristo, yo creo que aunque estudie en lo natural no se le va a complicar si tiene un corazón con disposición de aprender. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la transfiguración
Mateo 17:2, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como luz. Ahí Él les dio un pequeño destello del Cristo resucitado. Y he aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con Él. ¿Qué representaba Moisés? La ley de Moisés. ¿Qué representaba Elías? Los profetas. O sea, había cada sección. ¿Y a quién estaba representando Cristo? Si Moisés representaba la ley, los profetas, Elías representaba a los profetas, ¿a quién representaba a Cristo? ¿A quién? El nuevo pacto. O el pacto del origen del Génesis, capítulo 1 y capítulo 2. Eso representaba a Cristo. Que todas las cosas volvieran a como fueron en el principio. Eso representaba a Cristo. Ok, entonces, versículo 4, entonces Pedro dijo, Señor Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué cree que significa una enramada? ¿A poco cree que nada más, para que no les pegue el solecito a cada uno, hay que hacerles una casita y que estén sentados los 3 en una silla, una mesita y tomándose un rico café con unas deliciosas tortillas de harina de Sinaloa? ¿A poco cree que eso significaba una enramadita? No, significaba lo que dijeron los discípulos, en otras palabras, 3 enramadas, 3 altares, para que adoraran a 3 personas o a 3 dispensaciones diferentes. Hay que hacerle un altar a Moisés para que la ley continúe. Hay que hacerle un altar a Elías para que los profetas, aún todo lo que los profetas dijeron, tomarlo como si fuera una verdad del nuevo pacto. Y hay que hacerle un altar a Jesús, el nuevo pacto. En otras palabras, combinemos todo: ley, profetas y nuevo pacto en Cristo Jesús. Entonces el Padre tuvo que intervenir ahí porque estaban con una actitud incorrecta, porque querían con la ley, querían seguir con los profetas. Y el Padre tuvo que decirles, mire. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti. Como diciendo, te vamos a dar prioridad a ti, Señor, en primer lugar, ¿no? Pero ¿qué crees? En segundo lugar, ¿qué? La ley. Y en tercer lugar, los profetas. Impresionante, ¿no? Pero mientras Pedro, ay Señor, ¿y qué crees? En cada altar vamos a adorarte primero a ti, y luego vamos a adorar la ley, y luego vamos a adorar a los profetas, Señor. Vamos a tener en alta estima la ley y en alta estima a los profetas, pero primero a ti, Señor. ¿Qué pasó? Lo interrumpió el Padre. Pedro, cállate. ¿Por qué no dice que mientras aún hablaba? ¿Qué dice? ¿Qué pasó? Mientras una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, Pedro, cállate, por favor. Y así viene el Espíritu Santo a muchos predicadores que combinan ley con gracia, que le está diciendo lo malo que son en lugar de decirles lo bueno que son en Cristo Jesús. Siempre lo malo, sacan todo lo malo y se paran al frente. Digo, algunos lo hacen por ignorancia, otros lo hacen de mal corazón. Existe de los 2 tipos en la ley de los legalistas, existen 2 tipos: los de buen corazón que por ignorancia enseñan, y los que definitivamente tienen mal corazón porque entendieron gracia, escucharon gracia, criticaron la gracia y siguen con el legalismo. Y gente está muriendo en sus iglesias y congregaciones. Yo declaro en el nombre de Jesús que no oficiaré ningún sepelio en esta congregación hasta dentro de 50 años. ¿Respalda esa palabra? Significa que usted va a vivir 50 años más. Ahora, si quiere vivir más años, viva más, ¿no? ¿Me entiende? Pero pues ya 50 va a disfrutar bastante, ¿no? Bueno, 60 pues, ¿está bien, no? 60. Y al otro le vamos a agregar 70 y 80, que están más jóvenes, ¿no? ¿Sí? Bueno, en otros casos 80, 70, 80 años.
¿Por qué razón? Porque el nuevo pacto, la gracia de Jesús, entendiendo el nuevo pacto, creciendo en el entendimiento de Jesús, es lo que nos va a dar la revelación para vivir larga vida sobre la tierra. ¿Entendemos? Mientras él aún hablaba, ¿qué pasa? Inmediatamente la nube. No dejen hablar a Pedro, por favor, cállenlo, a ese hocicón. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado. Pedro, este es mi hijo amado. ¿Pero quién? ¿De quién se está hablando? ¿De Jesús de Nazaret o de Cristo Jesús resucitado? Está hablando de Cristo Jesús resucitado. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él, a Cristo Jesús. Escuche, no a Jesús de Nazaret que anduvo en la tierra predicando la ley de Moisés o enseñando la ley de Moisés. No, a este, oigan, a Cristo Jesús resucitado, el que le va a revelar el evangelio al apóstol Pablo. Eso estaba diciendo ahí el Padre. Y ahí tienes a la gente. Vamos, hermanos, vamos a Mateo 7. Vamos a Mateo 7, hermanos. Mateo 7, hermanos, vayamos. Versículo 15. Mateo 7:15, hermanos, esta va a ser mi predicación y mi enseñanza el día de hoy. Imagínense, Filigonio el religioso enseñándoles esto, ¿no? Guardaos de los falsos profetas, hermanos, que vienen a vosotros como vestidos de oveja, por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Así que por su fruto lo conoceréis. Hermanos, si no se portan bien, van a ser cortados y echados al fuego eterno y se van a pasar una eternidad ahí en el infierno por pecadores, mentirosos, etcétera. ¿Será cierto que van a ser echados ustedes al fuego? ¿Cuál era el contexto? Estaba hablando de frutos. ¿De quiénes? De falsos profetas. ¿Entendemos? ¿Usted cree que será cortado y echado al fuego? No me aplica, no le aplica a usted, nacido de nuevo. Hermano cristiano evangélico y que está practicando una religión, a usted no le aplica esa palabra. El predicador filigonio religioso no tiene por qué atarlo con eso. Y el problema es que, hermanos, por sus frutos los conoceréis. El árbol que no daba fruto, ¿qué cree? Hay que echarle el hacha, hay que cortarle, órale, hay que quemarlo en el fuego eterno, que se condenen. ¿Y quién es el que, y si usted le imagina el feligrés que le pregunta: oiga, don pastor Filigonio, ¿y quién es el que da malos frutos? Bueno, aquel que se portó mal, hermano, aquel que no se congrega, aquel que no diezma, aquel que echó mentiras, aquel que no sirve en un ministerio. Todos esos que no sirven para nada, porque no sirven para la obra de Dios, serán cortados y echados al fuego eterno. Unos porque echaban mentiras, otros porque estaban en el Face todo el día, otros porque estaban viendo La Reina del Sur, pero todos se van a ir al infierno. Dios mío. Y esas son las predicaciones de la iglesia cristiana, perdón, de la religión cristiana evangélica. Están oyendo a Jesús de Nazaret, el que predicó la ley y predicó a los que están bajo la ley, al que operó en principios de gracia, si es cierto, y dio pequeños destellos acerca del evangelio del reino a sus discípulos. Si no entienden a Jesús de Nazaret, no entienden quién es Cristo Jesús, el que reveló el nuevo pacto al apóstol Pablo, nunca van a enseñar correctamente el evangelio correcto, el que libera, el que nos trae libertad de pecado, libertad de opresión, libertad de la muerte, libertad de enfermedades. Por eso no vamos a morir a corta edad. Según el pastor don Filigonio, dice que esos son los frutos, ¿no? Que vieron La Reina del Sur y que son pecadores. Bueno, ahora, el contexto que nos dice, ¿a quién se estaba refiriendo? Muy bien, pues vamos a continuar un poquito más adelante.
¿Todo el contexto de qué cree que está hablando? Vamos al 21. Y aquí empiezan hasta testigos de Jehová y no sé quién más, y hermanos bautistas que no creen en los milagros de Jesús, ni creen que los milagros son para el tiempo de hoy. Empiezan en el 21. ¿Ok? ¿Qué dice el 21? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocía, apartados de mí, hacedores de maldad. Ya ven, hermanos, aquellos que creen en milagros se van a ir al infierno también, porque a Jesús no le importa que usted haya hecho milagros, lo que le importaba es que hiciera la voluntad de su Padre. Y si usted no hace la voluntad de su Padre, pues al infierno eterno. Nunca los conoció Él. ¿Será cierto eso? Mi hermano, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Toda esa historia era para los fariseos o personas que se estaban queriendo acercar a Jesús y que practicaban una ley y escuchaban a Jesús. Porque a Jesús, ¿qué cree? ¿Lo escuchaban sus discípulos? ¿Lo escuchaban los fariseos que estaban presentes en cada predicación de Jesús? Y lo escuchaban las multitudes que no practicaban una religión. ¿Y qué cree? Lo escuchaban los extranjeros también que visitaban Israel. Había varios públicos a los que Jesús de Nazaret se dirigía, pero una de las cosas principales se dirigía primeramente a los que guardaron la ley, porque sus discípulos eran guardadores de la ley. No todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ya ves. Y ahí le incluyen. ¿Y qué significa hacer la voluntad del Padre? Si usted don Pastor Filigonio, ¿qué significa hacer la voluntad del Padre? Pues que se porten bien. Pues que cumplan los mandamientos de Dios. Pues que no hagan cosas malas. Pues que no roben. Pues que cumplan la ley. Que se porten bien. Todo este sermón iba dirigido a muertos espirituales, gente que practicaba la ley. Por eso dice, guárdense de los falsos profetas. ¿Quiénes son los falsos profetas? Según el contexto, los fariseos, que decía, Jesús dijo, recorren cielo y tierra para ser un prosélito, para ser un discípulo. Pero cada vez, cuando vienen a ustedes, lo hacen más hijos del diablo. ¿Sí o no lo dijo Jesús? Esos son los falsos profetas. Jesús de Nazaret le habló a falsos profetas que vivieron bajo la ley, practicaban la ley, enseñaban la ley y querían hacer proselitismo. ¿Entendemos? Y en ese contexto, ¿qué cree? También está el versículo 13, la puerta estrecha. Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y muchos son los que la hallan. En ese mismo contexto está. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y muchos son los que la hallan. Es el mismo contexto para muertos espirituales. ¿Entendemos? Y así usted va a seguir leyendo por ejemplo, Mateo 7:1. No juzguéis para que no sean juzgados. Y ahí se basan muchos pastores para decir, hermano, no se ponga contra mí porque soy el ungido, porque que no soy el ungido. Dice la palabra que ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra de hacer que los ungidos? Por ahí dice, a ver, léame esa parte por favor, del Antiguo Testamento. Como diciendo, y no hables contra el ungido, porque entonces sí no sé cómo te va a ir. El problema es que en el nuevo pacto todos somos ungidos.
no nada más el pastor. Cuidado con que te metas con mis ungidos, algo así dice la palabra, ¿no? Antiguo pacto, profetas. Cuidado con que te metas con mis ungidos, cuidadito. Y ellos creen que los únicos ungidos son los pastores. Y da la casualidad que el apóstol Juan dijo que la unción del santo está en cada uno de nosotros, y es la que nos enseña. Todos son ungidos en Cristo Jesús por estar en Cristo Jesús. No nada más el pastor que está enfrente es el ungido. Por Dios, hombre, ese es el nuevo pacto. ¿Ya buscaron esa parte de los ungidos? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Primera de Crónicas 16:22. No toquéis a mis ungidos, ni hagan mal a mis profetas. Y ahí se basan para decir, bueno, sí es cierto, pero el pastor la está regando porque me está atando y me está condenando cada rato. Pero dice la palabra que pues no lo toque. Y que no hable que el pastor está mal porque está enseñando mal. Siempre que usted encuentre a un pastor que está enseñando mal, religioso, legalista, si no está de acuerdo con él, hermano, no hable de él. Hable de lo mal que está hablando, de la falsa doctrina que está hablando, pero no le hable frente a los demás feligreses, congregantes. Sálgase de esa iglesia mejor y váyase a una iglesia del nuevo pacto. Y no contamine a toda la congregación, porque muchos de ellos están enseñando por ignorancia. ¿Lo estamos entendiendo? Mejor sálgase calladito, mire. No porque es el ungido de Jehová, sino simplemente para no crear división. Sálgase, ahora que está entendiendo el nuevo pacto, sálgase y vaya a otra iglesia del nuevo pacto, nada más. Es todo. Pero no significa que si está tocando al ungido, porque es que muchos pastores le dicen, es que hermano, si te sales de la congregación, ¿qué crees? Te vas a ir al infierno, te va a ir mal. Y eso no es cierto, mi hermano, eso no es cierto. Es más, muchos dicen, hermano, tú estás bendecido porque estás en este lugar bajo mi ministerio, por eso estás muy bendecido. Eso no es cierto. Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual y usted está bendecido porque entiende lo que Cristo Jesús hizo por usted en la cruz. ¿Entendemos? Y está bendecido porque entiende, porque escucha la palabra del nuevo pacto, no porque está en este lugar. ¿Entendemos? Es que, hermanos, si se salen de mi cobertura les va a ir muy mal, ¿eh? Y ahí tienen atemorizada a la gente, que si se salen bajo la cobertura se van a ir para abajo y les va a ir mal. Y están deseando que te vaya mal, están deseando que les vaya mal porque se salen de su cobertura o se salen de su ministerio. Dios mío. Estamos hablando verdades. Ahora, ¿todos los religiosos son malos? No, son buenos. Pero muchos de ellos enseñan la ley de Moisés y otros son mañosos que entienden o han escuchado acerca del Evangelio de la Gracia y siguen enseñando la ley de Moisés. Eso les llamo mañosos, ¿no? Porque una vez que han escuchado, critican el Evangelio de la Gracia. El problema es que en sus congregaciones gente está muriendo y eso no lo evalúan. Debemos evaluar a cada pastor por la gente que está muriendo en sus congregaciones. Y luego va a decir, no, pero pues ¿cómo voy a ser responsable, hermano? Si cierto hermano andaba haciendo cosas malas, ¿cómo voy a ser yo el responsable si él se murió porque fue su decisión, porque anduvo practicando lo malo? Mi hermano, todo dependía de la semilla que escuchaba. Dependía de la semilla, porque si la semilla no renovó su mente, ¿qué cree que pasó? Pues siguió en las mismas cosas. El pancracio. Porque dependía de una buena semilla para que diera frutos pancracio. ¿Entendemos? Ese es el asunto, pues. Entonces ahí está predicando lo que Jesús de Nazaret dijo. Ahí le están predicando. Y serán cortados, echados como leña al fuego eterno, porque no dan frutos. ¿Y qué significa el fruto? Bueno, porque no sirven en la iglesia, porque no sirven en ningún ministerio, porque no dan para el reino. Y más peor cuando les dicen se van a quedar en el arrebatamiento porque no están siendo fieles en este ministerio. ¿A dónde dice eso?
agarran textos del antiguo pacto, es decir, incluyendo los 4 evangelios, porque los 4 evangelios son parte del antiguo pacto. Porque Jesús de Nazaret enseñó ley de Moisés, operó en principios de gracia cuando sanó a los enfermos y operó el poder de Dios, y pequeños destellos les dio a sus discípulos acerca del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es como una semilla que se planta en tierra, crece y es la más grande de todas las hortalizas. Principios del reino, pequeños detalles del reino. No les habló el evangelio del nuevo pacto, porque muchas cosas no las pueden sobrellevar. Jesús lo dijo. Entonces, ¿a quién van a oír ustedes? A Jesús de Nazaret, el que anduvo bajo la ley, predicó la ley y inclusive practicó una religión, porque guardaba las fiestas. ¿Sí o no guardaba las fiestas Jesús? Guardaba las fiestas. Ahora, ahorita tenemos que guardar fiestas, porque mucha gente dice, a ver, si Jesús guardaba los 10 mandamientos, hermano, usted también los tiene que guardar, porque Jesús lo hizo, ¿no? Y lo dices, Cristo Jesús no lo hizo. Lo hizo Jesús de Nazaret, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Vamos a verlo, ahorita les di pequeños principios nada más de esa serie que vamos a dar. Jesús o Cristo Jesús, ¿a quién oír? Y aquí en adelante, después de este tipo de series, ya vamos a tener mucho cuidado cuando enseñamos los 4 evangelios. Mucho cuidado, porque la mayoría de las cosas no nos aplican a nosotros. Era para las personas que vivieron bajo la ley y muertos espirituales. Dos requisitos: vivir bajo la ley y muertos espirituales. ¿Okay? Practicantes de la ley, y la mayoría eran israelitas. No tiene nada que ver con nosotros mexicanos, ni con franceses, ni con alemanes. ¿Okay? Es maravilloso entender. Entonces, la fe, ¿por qué va a operar? ¿Por qué va a obrar la fe? Opera y obra, ¿por qué? Por el amor de Cristo en la cruz, es decir, por el entendimiento que usted tenga de lo que Cristo Jesús hizo por usted, de su obra completa y terminada, por entender el nuevo pacto. Eso renueva la mente y trae como consecuencia practicar o realizar actos de justicia, frutos de justicia, para que los frutos de Gálatas capítulo 5 se manifiesten, los frutos del Espíritu. Y hay una oposición. Siempre que la Biblia habla de carne, ¿de qué cree que está hablando? No está hablando de pecados en la carne. Cuando la Biblia, bueno, los incluye en cierta manera, pero en mínimo referencia. La mayoría de las referencias cuando habla de la carne habla de los sentidos naturales: la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto, pero sobre todo el oído y la vista. Habla de esos sentidos naturales. Cuando alguien le dice carnal, es porque alguien a lo mejor se fumó un cigarrito allá abajo, ¿no? Ay, son carnales, no. Eso no tiene que ver con carnalidad. La carnalidad es operar en los sentidos naturales y no operar por fe. Uno que opera por fe, actúa por fe, cree en lo que está escrito aunque no lo vea. Ese es un hombre espiritual. El que se le llamó carnales al apóstol Pablo era aquellos que operaban en los 5 sentidos naturales, ¿okay? Que querían ver para creer, como Tomás. Si no lo veo, no lo creo. Bueno, ese es un carnal, conforme al nuevo pacto. Pero lo carnal se puede quitar con el conocimiento de la palabra del nuevo pacto. Okay. Entonces, una vez que haya hablado de esta introducción, comencemos con la palabra. Bueno, ya nos quedan unos minutitos nada más aquí para... Es que no sé si traigo... A ver, yo creo que lo traía adelantado con 10 minutos. Entonces no. Bueno, entonces, según de Pedro 3:15. Según de Pedro 3:15. Ese lo dije la otra vez y nunca lo cité. Dice el apóstol Pedro: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Dice que se le dio una sabiduría ¿a quién? O sea, la sabiduría no se... Dice Pedro, reconoce que la sabiduría de Dios no se le dio a él, ¿verdad? ¿A quién dice Pedro que se le dio la sabiduría? ¿De qué sabiduría cree que está hablando? Del Evangelio de la Gracia, del Evangelio del Nuevo Pacto.
Dice versículo 16. Casi en todas sus epístolas, ¿las epístolas de quién? Del apóstol Pablo, ¿no? Cartas del apóstol Pablo. Hablando en ellas de cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender. No para todos es fácil entender el nuevo pacto. No para todos es fácil entender que somos justos, independientemente de que pequemos. Es complicado entenderlo. Claro que es complicado para aquel que tiene todavía la venda del legalismo, de la ley, o la combinación de pactos. Claro que es complicado entender que Cristo me justificó, independientemente de cómo me haya portado, o inclusive cómo me porte. Él me sigue viendo justo porque soy acepto en el amado, dice Efesios capítulo 1. Tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, se ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Pedro se le complicó entender el nuevo pacto. A Pedro se le complicó entender el evangelio de la gracia. ¿A quién se le reveló entonces? Al apóstol Pablo. ¿Okay? Dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Quién es un indocto? Aquel que no tiene una enseñanza correcta del nuevo pacto. ¿Quién es el indocto? Aquel que no escucha las enseñanzas del apóstol Pablo del nuevo pacto. Ese es un indocto. Indocto significa que no está instruido, pues ese es un indocto, uno que no está instruido conforme a la enseñanza del nuevo pacto. Aquel que no está instruido conforme a las cartas del apóstol Pablo que se le reveló el nuevo pacto, ese es un indocto. ¿Ok? Pero también los inconstantes. ¿Inconstantes en qué? Inconstantes no son hermanos porque no vinieron el día de hoy, son inconstantes, no se refiere a ellos. Inconstante significa que yo necesito ser constante en escuchar este nuevo pacto del evangelio de la gracia. Tengo que ser constante. Pero si usted escucha el evangelio de la gracia y luego, voy a escuchar un legalista, y luego el evangelio de la gracia, bueno, otro legalista, y de repente el evangelio de la gracia más otro legalista, mi hermano está siendo inconstante, porque tenemos que ser constantes en escuchar el evangelio del nuevo pacto en Cristo Jesús. Entonces los indoctos, aquellos que no se dejan enseñar, o aquellos que no permiten enseñarse el nuevo pacto, las epístolas del apóstol Pablo, aquellos que son inconstantes en escuchar el nuevo pacto. ¿Qué pasa? Tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Todo aquel que tuerce el nuevo pacto, como dijo en Gálatas capítulo 1 el apóstol Pablo, mire Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1, me quedo impresionado con lo que dijo Pablo. Versículo 3, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Estoy maravillado que tan pronto se hayan alejado, versículo 6, del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otros, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay algunos que perturban y quieren ¿qué? Versículo 7, sino que hay algunos que perturban. ¿Qué significa que perturban? Que oyeron el evangelio de la gracia del apóstol Pablo, pero aún de que lo oyeron el evangelio, el nuevo pacto del apóstol Pablo, ¿qué cree? Decidieron obstaculizarlo y hablar mal en contra del apóstol Pablo. Porque hubo mucha gente de los judaizantes de la iglesia primitiva que hablaron mal del apóstol Pablo. Decía que Pablo era un apóstata de la ley. Lo apedrearon al apóstol Pablo a causa de la predicación del evangelio del nuevo pacto, mi hermano. Pero dice el apóstol Pablo, hay unos que lo perturban y quieren pervertir. Ahora vamos a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2 versículo 1. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito,
pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación. ¿Qué fue lo que expuso el apóstol Pablo? Primeramente dijo que fue una revelación, ¿verdad? Es decir, algo que no tenía nada que ver con la ley, se le quitaron literalmente vendas. Algo que no tenía que ver con la ley. Subí una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Ahora, ¿qué fue lo que expuso él en privado a ciertos discípulos que anduvieron con el Señor Jesús? O sea, Pedro, Juan, Santiago y los que estuvieron en el monte de la transfiguración, ellos no pudieron escuchar el evangelio de la gracia a través de Jesús de Nazaret. Nunca se les predicó el evangelio de la gracia, sino fue al apóstol Pablo, Cristo Jesús, que le reveló el evangelio de la gracia, y a través de Pablo le llegó el evangelio a los 11 que anduvieron con Jesús de Nazaret. Impresionante, ¿no? Subí según una revelación, es decir, el velo se me quitó, dijo es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Y ese velo qué fue? Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. El evangelio, las buenas nuevas que predicaba Pablo entre los gentiles, ¿qué es? Cristo Jesús resucitado, la gracia en Cristo Jesús, que Él llevó tus pecados, te perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros. Y no nada más eso, si tú te sentías condenado por la ley de que eres pecador, te hizo justo delante de Dios. Y ahora te restauró la relación de Dios contigo, de ti con Dios, como si nunca hubieras pecado. Nuevamente se restituye la relación del Hijo de Dios con Dios. Ya no hay enemistad de Dios con sus hijos. Nunca vas a ver a un Dios enojado contigo por haberla regado, por haber cometido un pecado. Nunca lo vas a ver. Porque Él te ve, principalmente te ve en Cristo Jesús. Él no te ve tus pecados, Él te ve en Cristo Jesús. ¿Estamos promoviendo con esto que la gente peque? No, no estamos diciendo eso, sino que Él te ve en Cristo Jesús. ¿Ok? Dice versículo 3: mas ni un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban ¿para qué? Para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Cuál es la libertad que tenemos en Cristo Jesús? Mi hermano, que ya no hay condenación, ya no hay juicio. Independientemente si la persona peca, ya no hay un juicio de condenación. Siempre hay misericordia extendida y gracia extendida de Cristo Jesús a través de la sangre del Cordero, para que la gente que se arrepienta, arrepentirse, metanoia, cambie de manera de pensar, para que si cambia la manera de creer y de pensar, puede cambiar su manera de actuar, a través del conocimiento pleno del evangelio de la gracia, el nuevo pacto, no la mezcla de pactos, no la ley de Moisés. Impresionante. Falsos hermanos va a haber muchos, y no me refiero en esta congregación. Van a espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, nos van a escuchar, y les bendecimos a través de estos medios a los que nos van a escuchar. Les bendecimos en nombre de Jesús, independientemente que me juzgue, me critique y diga que estoy enseñando lo incorrecto, porque estoy enseñando el nuevo pacto en Cristo Jesús. Aún así le amo, y sígame escuchando. Sígame escuchando, porque yo sé que el nuevo pacto va a traer una libertad en esas personas. No soy yo, es el Espíritu Santo a través del conocimiento de lo correcto, que es el evangelio de la gracia. Maravilloso, ¿no? Muy bien, pues vamos ahora a celebrar el acontecimiento de la Cena del Señor. Es muy feo, mi hermano, que los estén atando, y todas las enseñanzas, el problema es que todas las enseñanzas que ponen la religión cristiana evangélica, en lo que repartimos hoy, el día de hoy celebramos la Cena del Señor. Amigo de internet, tú que nos estás viendo a través de estos medios, este es un acto de fe para recibir sanidad en nuestros cuerpos, ¿ok? Es un acto de fe, lo vamos a enfocar a la sanidad de nuestros cuerpos, para que usted se mantenga sano y que ninguna enfermedad pueda usted destruir su cuerpo y llevárselo antes de tiempo con Cristo Jesús al paraíso, ¿ok? Muy bien, entonces
la situación está en esto, en lo que reparten el jugo de uva que representa la sangre del Señor Jesús. Primera carta a los Corintios 11. Ok, entonces, para concluir, es complicado lo que está pasando actualmente con la iglesia cristiana evangélica, no con el 100%, como les digo nuevamente, con algún porcentaje. El proyecto que tenemos para construir iglesias, ¿qué cree? También lo vamos a utilizar para personas que aún predican o enseñan el legalismo. Fíjese, tanto es el amor que podemos extenderles a ellos, que a pesar de que están predicando, enseñando legalismo, ley de Moisés o combinación de pactos, aún así les vamos a construir congregaciones e iglesias. Congregaciones sobre todo, ¿no? Porque iglesias somos nosotros. Le vamos a construir locales para sus congregaciones, con la finalidad principalmente de actuar en amor, porque gran parte de ellos están realizando la obra de evangelismo, están ganando personas para Cristo, los están rescatando de las tinieblas. Independientemente de su doctrina y su enseñanza, nosotros vamos a actuar en amor con ellos y vamos a promover para que ellos sigan evangelizando a las personas y sigan ganando personas para Cristo. Imagínense. Entonces, por eso no tenemos nada en contra de las personas ni de los ministros. Tenemos algo en contra de un sistema satánico que ha venido a destruir a los hijos, a los congregantes, y en cierta manera por ignorancia muchos están utilizando ese sistema, por ignorancia, no porque su corazón sea malo, ¿okay? Entonces, porque sí está medio complicado, como les digo, estar en ese tipo de congregaciones para los congregantes que siempre están oyendo de que se les hable lo malo, que son malos por esto, son malos por lo otro, son malos porque no llegaron a tiempo a la congregación, tenían que haber llegado a las 11, hermanos, o media hora antes de las 11, llegaron a las 11:30, y ya son malos porque se le llevaron en el Face, y ya son malos por lo otro, son malos por aquello, pórtense bien, porque si no se portan bien, su relación con Dios está mal. Imagínense decirle que porque no se portó. Mi hermano, la relación con Dios, Dios no pierde relación con nosotros. Nosotros somos los que perdemos relación con Él, ¿entiende? No es Dios cortando su relación porque yo me porté mal. Yo corto mi relación con Dios. Si yo no oro, por ejemplo, yo corto mi relación con Dios cuando Él quiere hablar conmigo, es todo. Pero no, y siempre le dicen lo malo, ustedes están malos por esto, menos ellos son los malos, ¿no? Porque siempre todo predicador que dice todos están mal, le está diciendo que menos él, porque nunca se incluye en ellos. Ese es el asunto. Entonces, el asunto aquí es que queremos establecer principalmente este punto. Queremos establecer este punto en ese sentido de que queremos introducir este punto principalmente por esto, porque está complicado para los hijos de Dios, congregantes de un lugar, que siempre se les diga lo malo, sus actos malos, de que todos son malos, en lugar de que se les diga lo bueno que son por la obediencia de Cristo. Y eso hace una gran diferencia. Okay. Entonces vamos a celebrar la Cena del Señor, este acontecimiento maravilloso. Primera carta a los Corintios 11, esto va a traer sanidad a usted, amigo, hermano en Cristo, que me vea a través de estos medios, va a traer sanidad a sus cuerpos. Y cada domingo los vamos a estar celebrando para que en este 2022 sea un año, literalmente, la gloria de Dios que ya se nos fue dada, manifestándose en la sanidad en sus cuerpos, para que no tengamos que morir de ningún virus o enfermedad incurable, ¿ok? Dice el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Este es un acto de fe que vamos a celebrar para recibir sanidad en nuestros cuerpos y reconocer que la sangre de Jesús es el nuevo pacto. Fíjese, con este acto vamos a sellar cada enseñanza del nuevo pacto, porque ya no vamos, es lo que estamos hablando del evangelio, a sellar reconociendo que la sangre de Jesús, que este juguito de uva representa la sangre de Jesús, y es el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Imagínense yo que les dijera, ¿no? Hermanos, vamos a celebrar la Cena del Señor y esta sangre representa el nuevo pacto, pero que del púlpito yo les estoy diciendo, es que todos son pecadores, es que se portaron mal, es que todos pecan.
Imagínense, es que tienen que cumplir mandamientos, imagínense. Y representando la sangre de Jesús en el nuevo pacto. Qué incongruencia, ¿no? Qué incongruencia que celebren la cena del Señor y los estén diciendo que son malos pecadores, y que todos cometen errores y que todos son malos, diciéndoles sus malos actos, y de repente llegan, hermanos, no pequen, y esta es la sangre del nuevo pacto, hermanos. Qué incongruencia con lo que hablan con celebrar la cena del Señor. Qué incongruencia. ¿Okay? Entonces esto representa la sangre de Cristo. ¿De qué cree? Del nuevo pacto. ¿Okay? Esto representa el cuerpo de Jesús. Primera carta a los Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor, dice Pablo, lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿qué dice? Tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Lo puede tomar en este momento. Cierre sus ojos, por favor. Visione a Jesús en la cruz, visione a Jesús latigado, visione a Jesús derramando su sangre, visione a Jesús totalmente golpeado, literalmente desgarradas sus espaldas por esos látigos. Ve a Jesús en la cruz, sus manos traspasadas con esos clavos, sus pies traspasados por esos clavos, totalmente golpeado, su rostro desfigurado. En él no hubo parecer, dice la Biblia. Fue como una carne molida. Y por esas heridas, esto representa el cuerpo de Cristo que fue molido, partido, triturado por ustedes. Por eso cuando toman el pan, literalmente sus cuerpos sanan. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 25. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto, no el antiguo pacto. Es el nuevo pacto en mi sangre. Y ahora ya no estás bajo condenación, te está diciendo Cristo Jesús con eso. Ya no hay condenación. Y eres justo. Y eres libre del pecado, de la condenación eterna. Y eres libre de la maldición, de la enfermedad, de la pobreza, de la ruina, de la corta vida. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, dice Jesús. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Visiona a Jesús en este momento. Cierra tus ojos. Visiona a Jesús y ve su sangre derramada. La puedes tomar en este momento. Y cuando la estés tomando, lentamente tómalo. Y cuando la estés tomando, por favor, ve la sangre corriendo por todo el cuerpo de Jesús. Ve esas líneas de sangre desde su cabeza hasta la planta de sus pies. Él fue desangrado totalmente. Por eso ahora debes de valorar el nuevo pacto sin mezcla con el antiguo pacto, sin mezcla con ley. Debes valorar porque fue una sangre preciosa y grande, y la sangre más grande del universo que se derramó por ti para establecer el nuevo pacto y Él venir a habitar ahí contigo.
siempre en tu presencia cantaré. Vamos a adorar, por siempre en tu presencia cantaré. Vamos a adorar, dígale al Señor. Vamos a adorar, por siempre en tu presencia cantaré. Vamos a adorar, vamos a adorar y adorarte a ti. Con aleluya sin fin, a mi Rey vamos a adorar, al Rey vamos a adorar, por siempre en tu presencia cantaré. Y vamos a adorar y adorarte a ti. Con aleluya sin fin, a mi Rey vamos a adorar por su sacrificio perfecto. Vamos a adorar, por siempre en tu presencia cantaré. Vamos a adorar, vamos a adorar y adorarte a ti. Con aleluya sin fin, a mi Rey, aleluya. Con aleluya sin fin, a mi Rey. Con aleluya sin fin, a mi Rey. Con aleluya sin fin, a mi Rey. Fuerte aplauso a Jesús. Dale un fuerte aplauso al Rey, porque Él murió, derramó su sangre, el nuevo pacto, y por sus heridas tú fuiste sanado. Somos sanos por tus llagas, somos libres por tu sangre, somos sanos, órganos nuevos son regenerados en este momento en el nombre de Jesús. Sanidad en los cuerpos en el nombre de Jesús. Restauración de órganos, restauración de cada sistema en esos cuerpos. Dones del Espíritu Santo, fe, milagros y sanidades en operación en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, precioso Rey, te honramos, te adoramos, porque has sido fiel, porque eres fiel y porque tu palabra se cumple en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Muy bien, pues nos despedimos, nuestros amigos de internet. Cristo les ama, nosotros también. Reciba a Cristo, dígale: Señor, ven a mi corazón, a mi vida. Te recibo en mi vida como mi Señor y mi único Salvador. En el nombre de Jesús. Les recuerdo, viernes 7:45 transmisiones, y todos los domingos a las 12 del mediodía, hora del centro de México, hora del Bajío de Jalisco. En el nombre de Jesús, gracia y paz les sean multiplicadas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Recuerde, Cristo les ama, nosotros también. Son bendecidos ya en Cristo Jesús. Gracias, Jesús.